Yo estaba en la clase de historia avanzada cuando la señora García sacó su tercera botella de spray de lavanda. Ese día, estaba sentado en la primera fila, lo que significa que las partículas me golpearon la cara antes de que pudiera girarme. En segundos mi pecho se apretó y mis pulmones comenzaron a colapsar. Señora García, por favor, jadee. Te dije al comienzo del año, soy gravemente alérgico a las fragancias. Ella se rió mientras rociaba otra nube directamente hacia mí. ¿Alérgico al olor? ¿Qué sigue? ¿Alérgico al sonido? Esto es aceite esencial de grado terapéutico. Es literalmente medicina. Necesito salir. Jadeé, ya sintiendo que mis vías respiratorias se contraían. Siéntate, Carlos. Tenemos un examen en 10 minutos. Caminó hacia su escritorio y sacó 2 botellas más. Eucalipto y menta. Esto te ayudará a concentrarte mejor. Mi nariz comenzó a sangrar. Solo una gota al principio, luego un chorro. Sofía a mi lado me pasó pañuelos. Señora García, está sangrando. Desintoxicación, dijo ella, llenando su difusor con los 3 aceites. Su cuerpo está liberando toxinas. Esto es bueno para él. Me levanté para irme, pero ella se puso frente a la puerta. Si sales, te pongo un 0 y te denunciaré por absentismo. No puedo respirar, logré decir, sintiendo que mi garganta se cerraba. Exagerado. Sacó una cuarta botella. Aceite de árbol de té. El que me mandó al hospital la última vez. ¿Sabes qué curó las alergias de mi hija? La exposición al verdadero bienestar, no al veneno de las farmacéuticas. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Tomó mi mochila, la abrió y vertió toda la botella de aceite de árbol de té dentro, sobre mis libros, mi laptop, todo. La reacción fue inmediata. Mis ojos se hincharon hasta cerrarse. La sangre brotaba de mi nariz sobre mi escritorio. Mi piel sentía como si ardiera desde dentro. 8 minutos. Ese era el tiempo que me quedaba antes de que mi garganta se cerrara por completo. Mi alergólogo me hizo memorizar ese número. «Alguien llame al 911», gritó Juan buscando su teléfono. «Los teléfonos están en la caja», gritó la señora García. «Quien toque su teléfono reprueba este semestre». Lucía estaba sollozando. «Lo estás matando». «Lo estoy sanando». Su cuerpo está luchando contra años de acumulación tóxica. Ella realmente sonrió al decirlo. Fue entonces cuando Amber tocó su rostro y noté que sus ojos también se hinchaban. «No puedo, algo está mal». Colapsó jadeando. La sala estalló. Los chicos gritaban, intentaban abrir ventanas que estaban selladas con pintura. La señora García cerró la puerta con llave. Nadie sale hasta que vean completarse la crisis de sanación. A través de mis ojos hinchados, vi al señor Morales mirar por la ventana de la puerta. La señora García lo despidió con un gesto. «Ejercicio de meditación», articuló con la boca. Él asintió y se fue. «Esto es intento de asesinato», gritó Juan. «Es aromaterapia». Ella roció más lavanda directamente en la cara de Amber. Respira a través de la sanación. 4 minutos restantes. Mi visión se oscurecía en los bordes. Sangre y mocos corrían por mi rostro. Amber se estaba poniendo azul en el suelo. Otros 3 chicos tenían ataques de pánico, lo que empeoraba su respiración en el aire lleno de aceites. Miguel tomó un libro de texto. «Voy a romper la ventana. Esos son 500 en daños. Tus padres pagarán». Lo lanzó de todos modos. Rebotó. Vidrio de seguridad. Comencé a arrastrarme hacia su escritorio donde guardaba la llave. Cada movimiento se sentía como ahogarme al revés. Aire saliendo pero nada entrando. «Mira qué desesperado por atención», dijo ella. Realmente se rió. Luego sacó otro difusor de su armario. «¿Sabes qué? Hagamos de esto una verdadera sesión de sanación». Vertió aceite puro de eucalipto en la placa caliente que usaba para su té. Los vapores golpearon como una pared. Otros 2 chicos comenzaron a ahogarse. Juan intentaba derribar la puerta con un escritorio. Lucía gritaba por la ventana pidiendo ayuda. «Todos serán suspendidos», chilló la señora García. «¿Esta generación es tan débil? No tenía idea de si saldríamos vivos». La puerta se abrió de golpe y alguien gritó mi nombre, pero no podía girar la cabeza para ver quién era. El aire fresco golpeó mi rostro, pero mi garganta estaba demasiado hinchada para inhalarlo. Pasos resonaron por el suelo del aula. Una mujer con uniforme azul se arrodilló junto a mi escritorio y reconocí a Clara Vega, la enfermera de la escuela. Tenía algo en la mano, naranja y plástico. Subió la pernera de mi jeans y clavó el autoinyector en mi muslo. El clic fue fuerte incluso con todos los gritos. Estaba gritando a alguien detrás de ella sobre la dosis y el tiempo. Más pasos, más pesados, y paramédicos con uniformes oscuros inundaron la sala. El olor químico de los aceites hacía que mis ojos lloraran aunque ya estaban casi cerrados. Clara se alejó hacia la parte trasera del aula donde Amber seguía en el suelo. Intenté seguir su movimiento, pero mi visión estaba demasiado borrosa. Alguien tocó mi muñeca, comprobando mi pulso. La epinefrina golpeó mi sistema y se sintió como un relámpago en mis venas. Mis vías respiratorias se abrieron lo suficiente para tomar una pequeña bocanada de aire. No era suficiente, pero era algo. Otra respiración. Superficial y dolorosa. Mi pecho ardía como si alguien hubiera vertido ácido por mi garganta. Clara estaba ahora arrodillada junto a Amber con otro inyector. Los labios de Amber estaban azules y no se movía. Una voz masculina cerca de la puerta era alta y firme. Reconocí a Diego Torres, el oficial de seguridad escolar. Estaba bloqueando a alguien para que no volviera a entrar. La voz de la señora García cortó todo lo demás, chillona y enojada. Estaba gritando sobre crisis de sanación y reacciones de desintoxicación. Diego le dijo que retrocediera ahora con un tono que indicaba que no estaba pidiendo. El paramédico a mi lado colocó una máscara de oxígeno sobre mi rostro. La elástica tiraba de mi piel hinchada, pero no me importaba porque el oxígeno fluía y podía respirar un poco mejor. Estaba hablando con su compañero sobre iniciar una línea intravenosa. Sentí el torniquete apretarse alrededor de mi brazo, luego el pinchazo de la aguja deslizándose. A través de la máscara de plástico, vi a la señora García siendo escoltada hacia la puerta por Diego. Sus manos gesticulaban salvajemente y seguía hablando. Algo sobre cómo todos estamos envenenados por las farmacéuticas, y si dejáramos que los aceites funcionaran, estaríamos sanados. La pequeña cámara negra en el pecho de Diego estaba apuntando directamente hacia ella, grabando cada palabra. Archivé ese detalle, aunque mi cerebro se sentía nublado. Evidencia. Eso era evidencia. Juan apareció en mi línea de visión y apretó mi hombro antes de que los paramédicos comenzaran a llevarme hacia la puerta en una camilla que no recordaba haber sido colocado. Su rostro estaba blanco como papel y sus ojos parecían culpables de alguna manera, como si pensara que debería haber hecho más. Lucía seguía en la ventana hablando con otro oficial que debía haber llegado como refuerzo.
Su rostro estaba surcado de lágrimas y mocos, y seguía señalando a la señora García. El pasillo era brillante después del aula oscura. Los estudiantes estaban pegados a las paredes, observando mientras me llevaban. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos. La voz de la señora García resonaba desde algún lugar detrás de nosotros, haciéndose más débil a medida que nos alejábamos. El paramédico ajustó algo en la máscara de oxígeno, y mi respiración se volvió un poco más fácil. Afuera, el aire era frío y limpio, sin olor a aceites. Levantaron la camilla al interior de la ambulancia, y un paramédico subió conmigo mientras el otro iba al frente. Las puertas se cerraron de golpe. La paramédica se inclinó sobre mí y ajustó el flujo de oxígeno. Me preguntó cuánto tiempo estuve expuesto a los aceites. Intenté responder, pero mi voz salió como un graznido. 8 minutos. Eso fue todo lo que logré antes de que mi garganta se cerrara de nuevo y no pudiera emitir más sonidos. Su expresión cambió, se endureció. Tomó la radio y llamó al hospital. Capté palabras como reacción severa, protocolo y posible compromiso de las vías respiratorias. La ambulancia comenzó a moverse, y la sirena sonó sobre nosotros. Ella estaba iniciando otra línea intravenosa, inyectando algo. Me dijo que eran antihistamínicos para ayudar con la hinchazón. Mi brazo se sentía frío donde entraba la medicina. El viaje pareció durar una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Mantuve mis ojos en el techo de la ambulancia, contando los pequeños agujeros en los paneles para mantenerme consciente. La paramédica seguía revisando mi pulso y mirando el monitor a mi lado. Cuando nos detuvimos, dijo que estábamos allí, y las puertas traseras se abrieron. Luces brillantes, olor a hospital, ese aroma químico limpio que no se parecía en nada a los aceites, pero aún hacía que mi pecho se apretara. Me llevaron rápido a través de puertas automáticas. Había mucha gente en batas esperándome. Me trasladaron de la camilla a una cama en un movimiento suave. Alguien cortó mi camiseta con tijeras. Los monitores comenzaron a pitar cuando me conectaron cosas al pecho. Un médico se inclinó sobre mí, iluminando mis ojos con una linterna. Estaba hablando con las enfermeras sobre iniciar esteroides de alta dosis para prevenir la hinchazón de rebote. No sabía qué significaba eso, pero sonaba mal. En la habitación de al lado, o tal vez a 2 habitaciones, escuché voces elevándose en pánico. Eran los padres de Amber. Reconocería la voz de su mamá en cualquier lugar por todos los eventos escolares. Estaba llorando y preguntando si su hija estaba bien. Nadie le respondió de una manera que pudiera escuchar. Mis padres irrumpieron por las puertas y el rostro de mamá estaba surcado de lágrimas. Decía mi nombre una y otra vez. Papá estaba justo detrás, con las manos temblando mientras agarraba la barandilla de la cama. La escuela debió haberles llamado, pero lo que les dijeran no los preparó para esto. Estaba conectado a oxígeno e intravenosas, y mi rostro estaba cubierto de sangre seca. Mamá intentó tocar mi rostro, pero una enfermera apartó suavemente su mano. Papá miraba todos los monitores como si tratara de entender qué significaba cada número. Un médico con bata blanca se sentó en la silla entre ellos. Se presentó, pero no capté su nombre. Me pidió que le contara qué pasó y lo intenté, pero mi voz era apenas un susurro. El médico se inclinó para escuchar. Describí el aula, los aceites, la puerta cerrada con llave. Cuando llegué a la parte en que la señora García vertió aceite de árbol de té directamente en mi mochila, el rostro de mamá cambió de asustado a algo más furioso. Papá sacó su teléfono y comenzó a tomar notas, escribiendo rápido con los pulgares. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos saltando. El médico explicó el plan de tratamiento, los esteroides, el monitoreo. Dijo que tuve suerte de que Clara llegara cuando lo hizo. Unos minutos más, y mi vía aérea se habría cerrado por completo. 3 horas pasaron en un borrón de enfermeras revisando signos vitales y ajustando medicamentos. Entraba y salía, agotado, pero demasiado ansioso para dormir realmente. Clara apareció en la puerta de mi bahía en urgencias, aún con su uniforme de enfermera escolar. Acercó una silla junto a mis padres. Su voz era tranquila pero firme mientras les contaba sobre el informe de incidente que presentó. Había estado advirtiendo a la señora García sobre un aula sin fragancias desde el comienzo del año escolar. Documentó cada conversación, cada queja de los estudiantes, cada vez que la señora García desestimó las preocupaciones. Sus manos retorcían un pañuelo en pedazos mientras hablaba. Papá agregó esto a sus notas. 4 horas después de llegar, la directora Margarita López llegó. Tenía su cara de administradora preocupada, la que usa en las asambleas escolares. Comenzó a hablar sobre malentendidos desafortunados y maestros bien intencionados que cometieron errores. Papá la interrumpió a mitad de frase con una recitación plana de hechos desde las notas de su teléfono. Los tiempos, las advertencias, la puerta cerrada, la exposición deliberada. La expresión de la directora López cambió. La preocupación desapareció y algo defensivo tomó su lugar. Se refugió detrás de frases como investigación en curso y no puedo discutir asuntos de personal. Mamá preguntó cuándo planeaban presentar cargos. La directora López parpadeó como si no esperara esa pregunta. Dijo que el distrito lo manejaría internamente. Papá dijo que eso no era suficiente y preguntó si sabía que la cámara corporal de Diego grabó todo. El rostro de la directora palideció. Se excusó, diciendo que necesitaba hacer algunas llamadas y se fue sin mirar atrás a ninguno de nosotros. 1 hora después, Diego regresó a mi bahía en urgencias, su uniforme aún impecable a pesar del caos que manejó. Acercó la misma silla en la que se sentó la directora López y sacó una libreta pequeña. Papá se sentó más derecho, teléfono listo para tomar más notas. Diego explicó que necesitaba mi declaración mientras todo estaba fresco y mantuvo su voz tranquila y profesional, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Lo guié a través de todo de nuevo, mi voz aún ronca por la hinchazón. Las 3 botellas de spray al principio, luego la cuarta con aceite de árbol de té, luego ella vertiendo toda la botella en mi mochila, la puerta cerrada, su bloqueo a los chicos para pedir ayuda. Diego lo escribió todo en letras cuidadosas, haciendo preguntas específicas sobre el tiempo y las palabras exactas que usó. Cuando llegué a la parte sobre ella vertiendo aceite en la placa caliente, su pluma se detuvo por un segundo. Preguntó si estaba seguro de ese detalle, y asentí, recordando la pared de vapores que golpeó cuando lo hizo. Papá mencionó a los otros chicos que también se enfermaron, especialmente Amber, y Diego agregó eso a sus notas. Luego hizo algo que hizo que todo se sintiera de repente real de una manera diferente. Nos dijo que su cámara corporal estaba grabando desde el momento en que entró en ese pasillo. Capturó las declaraciones de la señora García sobre sanación y desintoxicación, ella bloqueando la puerta cuando le ordenó abrirla, toda el aula llena de chicos asfixiándose. La grabación muestra todo.
Explicó que esto ya no era solo un problema de disciplina escolar. Con la evidencia de la cámara corporal y los registros médicos míos y de Amber, la oficina del fiscal de distrito probablemente querría presentar cargos criminales. La mano de papá se apretó en su teléfono. Diego sacó una tarjeta de presentación y se la dio a papá, diciendo que llamáramos si teníamos preguntas o necesitábamos algo. Se levantó para irse, pero se detuvo en la cortina. Me dijo que hice lo correcto al tratar de protegerme, y que lo que pasó no fue mi culpa. Después de que se fue, papá miró la tarjeta de presentación por mucho tiempo, su mandíbula trabajando como si intentara no decir algo enojado frente a mí. Las enfermeras me trasladaron a una habitación regular alrededor de las 9:00 de esa noche. Querían mantenerme en observación durante la noche, ya que mi reacción fue muy grave. Mamá se quedó en la silla junto a mi cama mientras papá fue a casa a buscar ropa limpia y mi cargador de teléfono. La habitación estaba silenciosa, excepto por los pitidos de los monitores y las voces en el pasillo. Una enfermera venía cada 2 horas para revisar mi respiración, iluminando mis ojos con una linterna y escuchando mis pulmones con un estetoscopio frío. Ajustaba mis medicamentos intravenosos cada vez, escribiendo notas en un ordenador en un carrito móvil. Entraba y salía del sueño, agotado, pero demasiado nervioso para descansar realmente. Cada vez que empezaba a hundirme más profundamente, algo me despertaba. Una enfermera pasando con desinfectante de manos que olía a químicos. Un carrito de limpieza en el pasillo con desinfectante. Flores de alguien 2 habitaciones más allá, que podía oler incluso a través de mi puerta cerrada. Cada vez mi corazón se aceleraba, y mi pecho se apretaba antes de que mi cerebro se pusiera al día, y me recordara que estaba a salvo ahora. Los aceites se habían ido. La señora García se había ido. Podía salir si lo necesitaba, pero mi cuerpo aún no lo creía. Alrededor de las 4 de la mañana, me desperté jadeando de un sueño donde estaba de vuelta en ese aula, arrastrándome hacia el escritorio mientras la puerta seguía cerrada. Mamá estaba allí, su mano en mi brazo, diciéndome que respirara despacio y contara con ella. 1, 2, 3, 4, sostener. 1, 2, 3, 4, exhalar. Lo hicimos 5 veces antes de que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad en el monitor. La mañana llegó con el desayuno. No podía comer. Y un médico revisó mi expediente. Mi garganta aún estaba en carne viva, y mis ojos hinchados, pero lo peor de la hinchazón había disminuido. El médico ordenó otro tratamiento respiratorio, y dijo que si mis niveles se mantenían estables, podía irme a casa esa tarde. Alrededor de las 10:00, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa de noche, donde papá lo había conectado. Tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes. La mayoría eran de compañeros preguntando si estaba bien, pero 3 eran de la oficina de mi alergólogo. Antes de que pudiera devolver la llamada, mi teléfono sonó con una videollamada de un número que reconocí. Respondí y el rostro de Aarón llenó la pantalla. Su oficina visible detrás con su pared de gráficos médicos y ese póster sobre respuestas inmunológicas. No hizo el saludo habitual de médico. Su rostro estaba tenso, con enojo, mientras me decía que el hospital le había enviado mis notas del caso hace una hora. Estaba mirando los detalles de la exposición ahora mismo y estaba furioso. Se acercó más a la cámara y explicó que el aceite de árbol de té es uno de los desencadenantes más peligrosos para personas con mis sensibilidades específicas. La estructura molecular causa constricción inmediata de las vías respiratorias y los vapores son lo suficientemente concentrados como para causar reacciones, incluso sin contacto directo. Preguntó cuánto se usó, y le conté sobre toda la botella vertida en mi mochila, más lo que puso en la placa caliente. Su expresión se oscureció aún más. Comenzó a escribir en su teclado, diciéndome que estaba enviando restricciones escritas completas a la escuela ahora mismo. No sugerencias, requisitos. También estaba redactando documentación del Plan 504, que legalmente mandata adaptaciones sin fragancias en todas mis clases. Prometió tener todo presentado antes del cierre del negocio ese día, y usó palabras como Ley Federal de Discapacidad y cumplimiento obligatorio que sonaban serias. Antes de colgar, me dijo que descansara y que quería verme en su oficina la próxima semana para pruebas actualizadas de función pulmonar. Una hora antes de que me dieran el alta, hubo un suave golpe en la puerta. Los padres de Amber entraron, luciendo agotados y preocupados. Los ojos de su mamá estaban rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Se pararon al pie de mi cama, incómodos e inseguros, hasta que papá les ofreció las sillas extra. Su papá me agradeció por intentar advertir a la señora García al principio, por hablar incluso cuando ella no escuchó. La voz de su mamá se quebró cuando se disculpó, porque Amber no dijo algo antes sobre sentirse enferma. Explicó que Amber tenía miedo de meterse en problemas, de que la señora García la llamara dramática, como hizo con otros chicos que se quejaron de los aceites. Ahora Amber estaba 2 pisos arriba, aún hospitalizada porque su reacción fue lo suficientemente grave como para mantenerla más tiempo. Su mamá se acercó y apretó mi mano, diciéndome que ahora había un entendimiento compartido entre nosotros. Somos sobrevivientes de lo mismo, algo que nunca debería haber pasado. Su papá mencionó que se reunirían con un abogado mañana. Después de que se fueron, mamá se sentó en el borde de mi cama y no hablamos por un rato. No había nada que decir que mejorara esto. Llegué a casa alrededor de las 4:00 de la tarde e inmediatamente revisé mi teléfono. La escuela envió un correo electrónico a todo el distrito hace 2 horas con el asunto actualización sobre incidente en el aula. Lo abrí y sentí mi rostro calentarse al leer la versión suavizada que publicaron. Lo llamaron un accidente con un difusor y una reacción desafortunada a la aromaterapia. No había nada sobre la señora García cerrando la puerta con llave. Nada sobre ella vertiendo aceite directamente en mi mochila o en una placa caliente. Nada sobre Amber colapsando o chicos gritando por ayuda. Solo lenguaje corporativo suave sobre el bienestar estudiantil y la revisión continua de las prácticas en el aula. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar con mensajes de compañeros que realmente estuvieron allí. Lucía envió 3 mensajes en mayúsculas sobre cómo el correo era pura mentira. Miguel texteó que no podía creer que intentaran encubrir esto. Juan me envió una captura de pantalla del correo con un mensaje diciendo: "Esto es basura", seguido de una invitación a un chat grupal que acababa de crear. El chat se titulaba ¿Qué pasó realmente? Y ya había 12 personas en él.
Los mensajes volaban mientras la gente compartía su enojo por la versión de la escuela. Juan fijó un mensaje en la parte superior diciendo que necesitábamos documentar todo antes de que el distrito intentara hacer que desapareciera. El fin de semana pasó en un borrón de documentación. Pasé la tarde del sábado revisando mi mochila y las cosas dentro de ella. Todo apestaba a aceite de árbol de té. Ese olor medicinal fuerte que hacía que mi pecho se apretara incluso ahora. Mi mochila estaba arruinada. La tela manchada y deformada donde el aceite se filtró. La pantalla de mi laptop tenía una grieta diagonal por el aceite que se filtró en la carcasa. Las páginas del libro de lógica estaban deformadas y pegadas. Mis notas de historia eran ilegibles. La tinta sangrando en manchas marrones. Papá instaló su teléfono en un trípode y fotografió cada artículo con una regla al lado para escala, creando un registro detallado del daño. Tomó fotos desde múltiples ángulos, acercándose a las manchas de aceite y la pantalla rota de la laptop. Mamá estaba en la mesa de la cocina con su laptop investigando abogados que manejaran casos de negligencia escolar. Estaba haciendo una hoja de cálculo con nombres, especialidades y tarifas de consulta inicial. Cada pocos minutos leía las credenciales de un posible abogado y preguntaba si pensábamos que sonaban calificados. La casa olía débilmente a aceite de árbol de té por mis pertenencias arruinadas, lo suficiente como para que tuviera que usar mi inhalador 2 veces. Embolsamos todo en plástico sellado y lo almacenamos en el garaje donde no tendría que olerlo. El chat grupal que Juan comenzó se llenó de evidencia el domingo por la mañana. La gente estaba subiendo fotos que tomaron durante y después del incidente. Lucía publicó una foto de mi sangre en el escritorio frontal, rojo oscuro contra la superficie de madera falsa. Alguien más compartió una foto de Amber colapsada en el suelo, su rostro visible y claramente en angustia. Miguel subió fotos de las múltiples botellas de aceite alineadas en el escritorio de la señora García, al menos 6 tipos diferentes visibles en la toma. Luego Miguel publicó algo que hizo que todos dejaran de escribir por un minuto. Era un vídeo, tembloroso y filmado desde un ángulo bajo como si estuviera sosteniendo su teléfono debajo de su escritorio. Las imágenes mostraban a la señora García de pie al frente del aula, botella de spray de lavanda en mano. Yo estaba visible en mi escritorio en la primera fila, sangre ya corriendo de mi nariz sobre pañuelos. Ella levantó la botella y la roció directamente hacia mí, mientras intentaba limpiar la sangre. El audio capturó su voz diciendo algo sobre desintoxicación y mi cuerpo liberando toxinas. El video duraba solo 40 segundos, pero era completamente condenatorio. Juan lo descargó inmediatamente y dijo que lo estaba respaldando en 3 servicios de nube diferentes. Otras personas comenzaron a hacer lo mismo, creando copias redundantes para que nada se perdiera. Papá entró en mi habitación y pidió ver el video. Se lo mostré y vi su rostro endurecerse y llenarse de enojo. Sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes a mamá, aunque ella estaba justo abajo. El lunes por la mañana, intenté prepararme para la escuela, pero mis manos temblaban al ponerme la camisa. Mis pulmones se sentían tensos y reactivos a cada olor, notando cosas que normalmente ignoraba. El café de papá, la loción de mamá, el detergente en mi ropa. Todo se sentía como una amenaza potencial ahora. Llegué hasta la cocina antes de tener que sentarme. Mi respiración se volvía superficial y rápida. Mamá llamó a la escuela y les dijo que no iría hoy. Alrededor de las 10, mi teléfono sonó con el número de la oficina de Aarón. Estaba recetando un inhalador de rescate más fuerte que el regular para emergencias. Quería verme el miércoles por la tarde para una cita de emergencia para actualizar mi plan de acción. Su voz aún estaba tensa con enojo desde nuestra videollamada del viernes. Antes de colgar, mencionó algo que hizo que mi estómago se hundiera. Actualmente estaba tratando a otros 2 estudiantes de mi escuela por reacciones relacionadas con fragancias este año. Ambos tuvieron problemas en aulas donde los maestros usaban aceites esenciales o perfumes fuertes. No lo conectó hasta que mi caso llegó. Ahora se preguntaba cuántos chicos habían sido afectados que él no sabía. El martes por la tarde, Rocío Valdés llegó a nuestra casa con un maletín de cuero y una mirada de enfoque agudo. Mamá preparó la mesa del comedor con toda nuestra documentación organizada en pilas. Rocío se sentó y comenzó a revisar todo, pidiéndole a papá que la guiara a través de la línea de tiempo mientras tomaba notas en un bloc legal. Asentía en ciertos puntos, marcando cosas con asteriscos y signos de interrogación. Cuando papá le mostró el video que Miguel grabó de la señora García rociándome mientras sangraba, Rocío dejó de escribir. Vio el video 3 veces, su expresión volviéndose más seria con cada visualización. Luego cerró su laptop y nos miró a los 3. Nos dijo que teníamos un caso sólido, tanto para daños civiles como para forzar cambios de política en la escuela. La grabación de la cámara corporal, los registros médicos, las declaraciones de testigos y especialmente ese video, creaban una imagen clara de negligencia y daño deliberado. Explicó que las acciones de la señora García fueron más allá de un mal juicio hacia un peligro imprudente. La falla de la escuela para actuar ante quejas previas añadía negligencia institucional al asunto. Rocío hizo preguntas detalladas sobre mi historial médico, las advertencias que di al inicio del año y cualquier documentación que tuviéramos de incidentes previos. Mamá sacó una carpeta con copias de mi plan 504 del año pasado, las cartas médicas de Aarón y los correos que envié a la señora García en septiembre sobre mis alergias. Rocío fotografió cada documento con su teléfono, construyendo su archivo de caso. Explicó que necesitábamos actuar rápido para preservar la evidencia antes de que el distrito pudiera perder algo convenientemente. Había visto que eso ocurriera antes, donde imágenes cruciales se eliminaban accidentalmente o correos desaparecían de los servidores durante mantenimientos rutinarios. Abrió su laptop en nuestra mesa del comedor y comenzó a redactar una carta de preservación legal. Tecleaba rápidamente, apenas mirando el teclado mientras explicaba lo que incluía. La carta requeriría que el distrito escolar retuviera todas las grabaciones de cámaras de seguridad del incidente, todos los correos mencionando a la señora García o aceites esenciales, todos los informes de incidentes presentados por el personal y todos los archivos de personal relacionados con la señora García, incluidas quejas previas. Añadió una sección sobre preservar la grabación de la cámara corporal y cualquier grabación de llamadas al 911. La carta incluía lenguaje sobre la destrucción de evidencia y las consecuencias legales por destruir materiales relevantes para un litigio anticipado. Terminó el borrador en 20 minutos, lo leyó en voz alta para nuestra aprobación y luego sacó su teléfono para llamar a su asistente de oficina. Les instruyó que formatearan la carta en papel membretado de la firma, la prepararan para correo certificado con acuse de recibo
y la enviaran a primera hora del miércoles por la mañana. Quería documentación de que el distrito la recibió y cuándo. Antes de irse, Rocío nos dijo que no publicáramos nada en redes sociales y que les dijéramos a nuestros amigos en el chat grupal que mantuvieran su evidencia privada por ahora. No queríamos darle a los abogados del distrito ninguna munición para decir que estábamos tratando el caso en la opinión pública. El miércoles por la noche mi teléfono sonó con el número principal de la escuela. Mamá contestó en altavoz y la voz de la directora López salió con un tono completamente diferente al de su visita defensiva al hospital. Habló sobre la seguridad estudiantil y la revisión exhaustiva, enfatizando cuán en serio el distrito tomaba estos asuntos. Las palabras sonaban ensayadas, como si alguien más arriba le hubiera dicho que dejara de pelear con nosotros. Explicó que estaban asignando a un investigador llamado Javier Castillo para entrevistar a todos los involucrados en el incidente. Se pondría en contacto pronto para programar entrevistas conmigo y los otros estudiantes. López seguía usando frases como investigación exhaustiva y total transparencia que se sentían vacías después de semanas de intentar minimizar todo. Cuando colgó, papá miró a mamá con cejas levantadas. Algo cambió. Alguien por encima del nivel de López debió haber visto la carta de preservación de Rocío y se dio cuenta de que no podían seguir tratando esto como un problema menor de disciplina. El jueves por la mañana Javier llamó directamente a mi celular. Su voz era tranquila y profesional mientras explicaba el proceso de investigación y preguntaba sobre programar mi entrevista para la próxima semana. Le dije que necesitaba consultar con mi abogada y no sonó sorprendido. Rocío llamó de vuelta 20 minutos después de que le envié un mensaje. Me explicó qué esperar durante la entrevista, enfatizando que debía ceñirme a los hechos observables y evitar suposiciones sobre las intenciones o motivaciones de la señora García. Me dijo que describiera lo que vi, escuché y experimenté sin editorializar. Rocío asistiría a la entrevista conmigo ya que esto involucraba una posible acción legal. Me recordó que la honestidad era crucial, pero también la precisión. No minimizar lo que pasó, pero tampoco exagerar. Solo contar exactamente qué ocurrió en secuencia. El viernes decidí intentar regresar a la escuela. Mamá me llevó y estacionó en el estacionamiento estudiantil. Caminaba hacia la entrada principal, cuando el perfume de alguien pasó flotando en la brisa matutina. Mi pecho se apretó de inmediato. El olor era floral y químico, y a mi cuerpo no le importaba que no fueran los mismos aceites que usó la señora García. Mi visión comenzó a tunelizarse, los bordes oscureciéndose. No podía obtener suficiente aire. Mis manos temblaban mientras buscaba mi inhalador. Pero estaba congelado en el estacionamiento, jadeando, convencido de que estaba de vuelta en ese aula cerrada. El pánico tomó el control por completo. Pensé que iba a morir allí mismo. Julieta Morales, la consejera escolar, me encontró doblado junto a mi auto, hiperventilando. Me guió para sentarme en la acera y me habló con una voz constante sobre técnicas de conexión a tierra. Nombra 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 cosas que puedas oler, 1 cosa que puedas saborear. El método me trajo de vuelta gradualmente hasta que mi respiración se ralentizó y el estacionamiento volvió a enfocarse. Julieta se sentó conmigo durante 15 minutos, asegurándose de que estuviera estable antes de sugerir que reprogramáramos mi regreso para otro día. Julieta me programó sesiones de consejería 2 veces por semana a partir de la próxima semana. Me enseñó el método completo de conexión a tierra 54321 y lo practicamos varias veces en su oficina. Explicó que los ataques de pánico son normales después de un trauma y que mi cuerpo intentaba protegerme del peligro percibido. Trabajamos en reconocer la diferencia entre amenazas reales y respuestas al trauma. Antes de irme, Julieta mencionó algo que me sorprendió. Ahora estaba documentando cada incidente relacionado con fragancias que ocurría en el campus, construyendo un registro de cuán extendido era realmente este problema. Había una ira cuidadosa en su voz cuando hablaba de ello, como si hubiera estado luchando esta batalla más tiempo del que sabía, y finalmente tenía munición para forzar cambios. Me dijo que no estaba solo en lidiar con reacciones a fragancias en la escuela, solo que nunca había tenido un caso lo suficientemente grave como para romper la resistencia de la administración hasta el mío. El fin de semana trajo pesadillas que me despertaban jadeando. Soñé con puertas cerradas y asfixiarme con vapores de aceite mientras la señora García se reía. Soñé con intentar abrir ventanas que no se movían mientras mi garganta se cerraba. Soñé con sangrar sobre mi escritorio mientras todos miraban y nadie ayudaba. Cada vez que me despertaba, tenía que verificar que las ventanas de mi habitación se abrían, que realmente podía salir si lo necesitaba. Probé las cerraduras de las ventanas 2-3 veces, asegurándome de que se deslizaran libremente. Mamá me encontró haciendo esto a las 12:00 de la mañana del sábado, y no hizo preguntas. Solo acercó la silla de mi escritorio a mi cama, y se instaló con una manta como solía hacer cuando era pequeño y estaba enfermo. La noche del domingo, volvió a estar en la silla antes de que siquiera lo pidiera. Me quedé dormido escuchando su respiración tranquila, el sonido recordándome que estaba a salvo. El lunes por la mañana, llegué al campus con mamá caminando a mi lado. Se quedó hasta que comenzó la primera clase, y todo parecía estar bien. En la segunda clase, en inglés, mi maestra sacó una loción de manos perfumada y la frotó en sus manos. El olor me golpeó y mi pecho se apretó de inmediato. Levanté la mano para pedir salir, pero mi respiración ya se estaba volviendo superficial y rápida. La maestra vio mi rostro y me envió directamente a la enfermera sin preguntas. Clara tenía oxígeno listo antes de que siquiera me sentara. Colocó la máscara sobre mi rostro y documentó el incidente en su computadora mientras respiraba. Su expresión era sombría mientras anotaba que este era el tercer incidente relacionado con fragancias que había registrado desde mi visita al hospital. Me dijo que estaba enviando todos estos informes a la oficina de cumplimiento del distrito y a mi coordinador 504. El patrón era innegable ahora. Mamá me recogió una hora después y manejamos a casa en silencio. La reunión 504 ocurrió el martes por la mañana, en la sala de conferencias de la directora López. López se sentó a la cabecera de la mesa con Clara a un lado y un oficial de cumplimiento del distrito al otro. Mis maestros asistieron por videollamada. Rocío llegó con la documentación médica actualizada de Aarón, requiriendo aulas sin fragancias como una adaptación razonable bajo la Ley Federal de Discapacidad. López seguía diciendo frases como, haremos nuestro mejor esfuerzo y no siempre es factible controlar. Mientras Rocío calmadamente hacía referencia a secciones específicas de la ley de estadounidenses con discapacidades.
El oficial de cumplimiento tomaba notas y hacía preguntas sobre qué adaptaciones eran médicamente necesarias versus preferidas. Rocío presentó la carta de Aarón explicando que la exposición a fragancias causa distrés respiratorio inmediato y potencial anafilaxia para mí. Esto no era una preferencia o sensibilidad, era una condición médica documentada que requería modificaciones ambientales. La resistencia de López se debilitó visiblemente cuando Rocío mencionó que no proporcionar adaptaciones razonables podría resultar en una queja federal e investigación. Finalmente acordaron implementar políticas sin fragancias para todas mis clases, pero se negaron a cambios en todo el campus. El oficial de cumplimiento redactó un plan requiriendo que mis maestros anunciaran la política sin fragancias al inicio de cada semestre y proporcionaran arreglos de asientos alternativos si un estudiante se negaba a cumplir con la restricción. Los estudiantes que violaran repetidamente la política podían ser removidos de mis clases. Era menos protección de la que realmente necesitaba, pero más de lo que la escuela quería dar. Rocío aceptó el compromiso, mientras dejaba claro que esto era la adaptación mínima aceptable y monitorearía la implementación de cerca. López firmó las modificaciones del Plan 504, y el oficial de cumplimiento prometió seguir con mis maestros directamente sobre los procedimientos de cumplimiento. Salí de la reunión sabiendo que ahora tenía algo de protección, pero también sabiendo que dependía completamente de que los maestros realmente cumplieran. El miércoles por la tarde, Javier me entrevistó en una sala de conferencias de la oficina del distrito con Rocío sentada a mi lado. Tenía quizás 40 años con una libreta y una expresión calma que no revelaba nada. Lo guié a través de todo, comenzando desde el inicio del año escolar, cuando advertí por primera vez a la señora García sobre mis alergias. Describí cada escalada, el aumento en el uso de aceites, el día que vertió aceite de árbol de té en mi mochila. Expliqué la puerta cerrada, sus declaraciones sobre sanación y desintoxicación, los otros estudiantes que se enfermaron. Javier tomaba notas sin interrumpir, su pluma moviéndose constantemente por la página. Cuando mencioné al señor Morales mirando por la ventana de la puerta y la señora García despidiéndolo, la pluma de Javier se detuvo por un segundo. Hizo preguntas puntuales sobre si la señora García había sido advertida antes de ese día. Le conté sobre mis correos de septiembre, mis recordatorios verbales, las conversaciones de Clara con ella sobre adaptaciones sin fragancias. Anotó todo. La entrevista duró 90 minutos, y al final estaba agotado de revivir cada detalle. El jueves, Juan me texteó que Javier lo entrevistó, y contó todo, incluyendo mostrar el video que grabó. Lucía texteó que dio una declaración sobre las diatribas previas de la señora García en clase, sobre que la sensibilidad química era falsa, y conspiraciones de las farmacéuticas. En las siguientes horas, recibí mensajes de otros compañeros diciendo que también hablaron con el investigador. Miguel describió intentar romper la ventana. La declaración de Amber cubrió su propia reacción y hospitalización. Sofía habló sobre darme pañuelos mientras sangraba. El investigador entrevistó a los 28 estudiantes que estaban en ese aula, construyendo una imagen completa de lo que pasó desde múltiples perspectivas. Cada declaración añadía otra pieza de evidencia, mostrando que esto no fue un malentendido o accidente. La señora García ignoró deliberadamente las advertencias, nos encerró y continuó usando aceites incluso mientras los estudiantes tenían emergencias médicas. La investigación finalmente estaba documentando el alcance total de lo que ella hizo. El viernes por la tarde, la mamá de Amber llamó a mis padres y preguntó si podíamos reunirnos esa noche. Manejamos a su casa y nos sentamos en su sala mientras Amber se quedaba arriba. Las manos de su mamá temblaban mientras nos decía que Amber aún tenía problemas para respirar, despertándose de pesadillas sobre estar encerrada en ese aula. Sacó una carpeta de correos y nos mostró mensajes que envió a la señora García en septiembre, advirtiéndole que Amber tenía dolores de cabeza y problemas respiratorios por olores fuertes. La señora García respondió con enlaces a protocolos de desintoxicación con aceites esenciales y dijo que los aceites realmente ayudarían con la sensibilidad de Amber. Su mamá envió 2 correos más pidiéndole que dejara de usar difusores durante el periodo de clase de Amber y la señora García ignoró ambos. No éramos los primeros estudiantes que lastimó, solo los que terminaron en el hospital. Los padres de Amber querían presentar una queja conjunta con nosotros y Rocío acordó representar a ambas familias. Esto ya no era un incidente aislado, era un patrón. Pasé el fin de semana en mi laptop buscando actas de reuniones de la junta escolar y registros del distrito que Rocío me mostró cómo acceder. 3 padres diferentes se quejaron el año pasado sobre el uso de aceites esenciales de la señora García, causando dolores de cabeza y problemas respiratorios en sus hijos. Una mamá escribió que su hijo llegó a casa con sangrado nasal 2 veces en una semana. Otra madre dijo que su hija faltó a la escuela porque el aula le daba migrañas. Las 3 quejas fueron presentadas ante la directora López y las respuestas eran idénticas. Lenguaje corporativo sobre revisar la preocupación y abordar con la maestra. Nada cambió realmente. López desestimó cada queja como preferencia personal, en lugar de un problema de seguridad. Rocío añadió todo esto a nuestro archivo de evidencia, con notas sobre cómo el distrito sabía que había un problema y decidió ignorarlo. El patrón muestra un fallo institucional, no solo una maestra actuando por su cuenta. El lunes por la mañana, estaba desayunando cuando mamá me mostró un correo que llegó por el portal de padres. El representante del sindicato de la señora García presentó una queja sobre su colocación en licencia administrativa. La declaración argumentaba que ella estaba implementando prácticas de bienestar consistentes con su filosofía de enseñanza personal y no tenía intención de dañar a ningún estudiante. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que dejar mi teléfono. La queja trataba mi casi muerte como una diferencia de opinión, como si estuviera enseñando evolución y algunos padres no estuvieran de acuerdo. No había mención de la puerta cerrada, las advertencias ignoradas, los otros chicos que se enfermaron, solo lenguaje sobre sus derechos como educadora y la respuesta apresurada del distrito a una situación desafortunada. Rocío me texteó que no respondiera públicamente, pero ya estaba redactando una contradeclaración para el distrito sobre cómo esto no era una filosofía de enseñanza, era negligencia criminal. El martes por la tarde, un reportero de la estación de noticias local llamó a mis padres preguntando sobre el incidente con aceites esenciales en la secundaria. Alguien filtró la historia,
probablemente uno de los padres de nuestra clase que estaba harto del silencio del distrito. El reportero hizo preguntas específicas sobre qué pasó en el aula, cuántos estudiantes fueron afectados, si hubo quejas previas. Rocío texteó de inmediato diciéndonos que no hiciéramos comentarios mientras la investigación estuviera activa. Pero las preguntas del reportero dejaban claro que ya había hablado con varias familias y tenía suficiente información para publicar la historia de todos modos. Sabía sobre la puerta cerrada, las hospitalizaciones, las quejas previas de padres que fueron ignoradas. La historia iba a salir participáramos o no. El miércoles por la mañana, la noticia se publicó en línea con el titular: estudiante hospitalizado tras incidente de aromaterapia en el Symposium Aula. Usaron un lenguaje cuidadoso sobre un estudiante, teniendo una reacción alérgica severa durante la clase y una investigación en curso del distrito. No me nombraron ni a la señora García, pero incluyeron citas de padres anónimos sobre cómo habían presentado quejas antes, y no se hizo nada. Un padre fue citado diciendo que su hijo aún tiene dolores de cabeza meses después. Otro habló sobre sentirse desestimado cuando planteó preocupaciones de seguridad. La historia hacía que el distrito pareciera negligente, sin que nosotros dijéramos nada. Para el almuerzo, el artículo tenía cientos de comentarios divididos entre personas horrorizadas por lo que pasó y defensores de los aceites esenciales diciendo que todos estábamos exagerando sobre la medicina natural. Rocío reenvió el artículo al fiscal de distrito y a la junta escolar con una nota de que esto ahora era registro público. La directora López envió un correo a todos los padres el miércoles por la noche con el asunto bienestar estudiantil y calidad del aire. El mensaje hablaba del compromiso del distrito para revisar las políticas de calidad del aire y asegurar el bienestar estudiantil en todos los entornos de aprendizaje. No había mención específica de aceites esenciales, ningún reconocimiento de lo que realmente pasó, ninguna rendición de cuentas por ignorar quejas previas. El discurso corporativo parecía borrar lo que sobrevivimos, convirtiendo nuestra crisis en una discusión vaga sobre políticas. Terminó con la seguridad de que la seguridad estudiantil era la máxima prioridad del distrito, lo que sonaba completamente vacío cuando habían ignorado las quejas de 3 padres el año pasado. Reenvié el correo a Rocío, quien respondió con una palabra: inaceptable. El jueves por la mañana, Rocío texteó que la junta escolar añadió la calidad del aire y los procedimientos de seguridad estudiantil a la agenda de la reunión de la próxima semana. Explicó que esto era el intento del distrito para adelantarse a la responsabilidad, mostrando una respuesta proactiva a la cobertura de noticias. Si implementaban nuevas políticas ahora, podían argumentar que tomaron medidas correctivas rápidas. Rocío dijo que esto era realmente nuestra oportunidad porque las reuniones de la junta tienen periodos de comentarios públicos y todo lo dicho se convierte en parte del registro oficial. Vino el jueves por la noche y me ayudó a redactar una declaración de 2 minutos. Trabajamos en 5 versiones, eliminando la emoción y manteniendo los hechos. Me enseñó a hacer contacto visual con cada miembro de la junta, a pausar después de puntos clave para énfasis, a mantener mi voz firme incluso cuando describiera los peores momentos. Esta era mi oportunidad para crear un registro público de exactamente qué pasó antes de que lo enterraran en un lenguaje de políticas sobre monitoreo de calidad del aire. Practiqué la declaración todo el fin de semana con Rocío sentada frente a mí, cronometrando cada repetición. Me orientó sobre dónde pausar, a qué miembros de la junta mirar durante frases específicas, cómo controlar mi respiración cuando describiera estar encerrado mientras me asfixiaba con vapores de aceite. Practicamos frente a mis padres y ambos lloraron la primera vez que lo hice sin que mi voz temblara. Rocío me hizo hacerlo 12 veces más hasta que pude pronunciar los hechos con calma, hasta que las palabras se sintieron separadas del terror que sentía al vivirlo. Explicó que un testimonio emocional se desestima como dramático, pero un testimonio factual entregado con calma es condenatorio. Necesitaba sonar como alguien reportando eventos, no reviviendo un trauma, aunque por dentro estaba haciendo ambas cosas. Para la noche del domingo, podía recitar la declaración sin notas y mantener contacto visual durante todo el tiempo. Esta era mi oportunidad para hacerles escuchar lo que permitieron que ocurriera. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó y era Amber. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Sus padres decidieron que no debería hablar en la reunión de la junta. Estaban preocupados por represalias que afectaran sus calificaciones y solicitudes universitarias. Estaban preocupados de que otros padres la reconocieran y se convirtiera en el rostro de este incidente. Estaban preocupados de que los seguidores de la señora García la atacaran en línea. Amber se sentía terrible, pero estaba demasiado asustada para seguir adelante. Le dije que entendía, que no estaba enojado, que necesitaba hacer lo correcto para ella. Pero después de colgar, me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela, sintiéndome completamente solo en esta pelea. Los padres de Amber estaban presentando la queja conjunta, pero ella no estaría allí el martes por la noche para mostrarle a la junta que esto afectó a múltiples estudiantes. Solo sería yo parado allí. Y parte de mí se preguntaba si eso lo hacía más fácil para ellos desestimarlo como la mala experiencia de un solo chico en lugar de un patrón de daño. La noche del martes, la sala de reuniones de la junta estaba llena de padres, maestros y miembros de la comunidad que vieron la cobertura de noticias. Me senté en la primera fila entre mamá y papá con Rocío al otro lado de papá. La junta trabajó en negocios rutinarios, aprobando transferencias de presupuesto y contratos de mantenimiento de instalaciones, mientras mi declaración preparada sentía como si quemara un agujero en mi bolsillo. Observé a los miembros de la junta revolviendo papeles y revisando teléfonos, apenas prestando atención a los votos procedimentales. La directora López estaba sentada en la sección administrativa, luciendo compuesta y profesional. La sala estaba demasiado cálida y olía a café y al perfume floral de alguien que hacía que mi pecho se apretara ligeramente. Rocío apretó mi mano una vez cuando notó que comenzaba a entrar en pánico. Usé la técnica de conexión a tierra que Julieta me enseñó, contando 5 cosas que podía ver,
4 cosas que podía escuchar. El presidente de la Junta finalmente anunció que pasaban al periodo de comentarios públicos, y mi corazón comenzó a latir fuerte de verdad. Me obligué a levantarme cuando el presidente anunció el periodo de comentarios públicos. Mis piernas se sentían débiles mientras caminaba hacia el micrófono al frente de la sala. Mamá apretó mi mano antes de que dejara nuestra fila. El micrófono estaba demasiado alto, y tuve que ajustarlo hacia abajo. El chirrido del metal hizo que todos se estremecieran. Agarré el borde del podio para evitar que mis manos temblaran. Dije mi nombre claramente. Luego mi escuela, luego tomé un respiro. Las palabras que practiqué salieron firmes mientras describía lo que la señora García hizo ese día. Les conté sobre las advertencias que di al inicio del año, sobre mis alergias severas. Describí su risa cuando le pedí que dejara de rociar. Expliqué cómo bloqueó la puerta cuando intenté salir. Detallé el aceite de árbol de té, que vertió directamente en mi mochila, mientras sangraba por la nariz. Mi voz permaneció calma mientras describía mi garganta cerrándose, mi visión oscureciéndose, 8 minutos hasta el cierre completo de las vías respiratorias. Mencioné a Amber colapsando, otros estudiantes asfixiándose, la puerta cerrada mientras pedíamos ayuda. Describí a la señora García rociando más aceites, mientras los estudiantes gritaban por servicios de emergencia. 2 minutos de hechos entregados sin emoción, solo verdad sobre lo que pasó en ese aula. Cuando terminé, la sala estaba completamente en silencio. Nadie se movió ni habló. Caminé de vuelta a mi asiento con piernas temblorosas y me senté entre mis padres. El presidente de la Junta carraspeó y me agradeció por mis comentarios con una voz rígida. Llamó al siguiente orador, algún padre queriendo hablar sobre el estacionamiento. Pero observé a los miembros de la Junta, y los vi mirándose con expresiones tensas. La mujer en el extremo izquierdo se limpiaba los ojos con un pañuelo. Otro miembro de la Junta escribía notas rápido en su papel. El padre terminó de hablar sobre el estacionamiento, y el presidente preguntó si había más comentarios públicos. Nadie más se levantó. El presidente anunció que necesitaban pasar a una sesión cerrada para discutir asuntos de personal y legales. Dijo que la reunión se reanudaría en aproximadamente 1 hora. Rocío se inclinó y apretó mi hombro. Susurró que hicimos lo que vinimos a hacer. Lo pusimos en el registro. Los miembros de la Junta se levantaron y salieron por una puerta lateral. La audiencia comenzó a hablar en voz baja. Algunas personas me miraron con simpatía. Otras parecían incómodas, como si quisieran irse. Mamá me abrazó fuerte y papá me dijo que lo hice genial, que fui valiente y claro. Salimos a esperar mientras la Junta hablaba a puerta cerrada sobre lo que escucharon. Javier terminó su informe de investigación la semana después de la reunión de la Junta. Rocío obtuvo una copia a través de sus solicitudes de descubrimiento y vino a nuestra casa para explicarnos lo que encontró. Extendió el informe por la mesa del comedor, páginas y páginas de documentación. Javier entrevistó a 26 estudiantes de esa clase y todos respaldaron mi relato de lo que pasó. Obtuvo copias de la grabación de la cámara corporal de Diego de ese día. Recolectó informes de incidentes que Clara presentó sobre el uso de aceites de la señora García. Encontró las quejas de padres del año pasado que la directora López ignoró. 3 familias diferentes se habían quejado de que sus hijos tenían dolores de cabeza y problemas respiratorios por los aceites en el aula de la señora García. López marcó las 3 quejas como resueltas con una nota sobre discutir prácticas de bienestar con la maestra. Pero las quejas seguían llegando y nada cambió realmente. La sección de conclusiones de Javier recomendaba la terminación inmediata y la remisión a las autoridades para cargos criminales. Rocío tocó la conclusión con su dedo y dijo, «Esto es exactamente lo que necesitábamos». La investigación probaba un patrón de advertencias ignoradas y comportamiento peligroso. Explicó que esto hacía al distrito responsable por permitir que continuara después de múltiples señales de alerta. Rocío abrió la grabación de la cámara corporal en su laptop para que pudiéramos ver lo que mostraba la evidencia. El video comienza con Diego corriendo por el pasillo hacia el aula de la señora García. Se pueden escuchar a los estudiantes gritando desde dentro, incluso antes de que llegue a la puerta. Intenta abrir la manija, pero está cerrada con llave. Golpea la puerta e identifica como seguridad escolar. A través de la ventana de la puerta, se puede ver a la señora García parada frente a la puerta. El audio capta su voz diciendo algo sobre un ejercicio de meditación. Diego le ordena abrir la puerta inmediatamente. Ella niega con la cabeza y articula algo sobre una crisis de sanación. La cámara la muestra girándose de la puerta y rociando más aceites hacia donde los estudiantes son visibles. La voz de Diego se endurece mientras le ordena de nuevo abrir la puerta. Ella se niega y se puede escuchar diciendo que necesitamos completar el proceso de desintoxicación. Los estudiantes gritan de fondo sobre no poder respirar. El jadeo de Amber es claramente audible en la grabación. Mi propia respiración dificultosa suena terrible, como si me estuviera ahogando en el aire. Diego finalmente abre la puerta con la llave maestra del conserje y la cámara muestra el caos dentro. Los chicos están llorando y asfixiándose. Estoy en el suelo cerca del escritorio de la señora García cubierto de sangre. Amber está azul en el suelo. Los difusores están funcionando y las botellas de aceite están por todas partes. La señora García aún sostiene una botella de spray cuando Diego entra. Las imágenes son devastadoras porque capturan todo lo que hizo y dijo. Diego envió su informe de incidente y la grabación de la cámara corporal a la división de admisión del fiscal de distrito 2 días después de que Javier completara su investigación. Rocío explicó que la oficina del fiscal revisaría todo para decidir si los cargos criminales eran apropiados. Esperamos una semana antes de que Rocío llamara para decir que el fiscal estaba presentando cargos. Decidieron por peligro imprudente, que es un delito menor que puede llevar tiempo en la cárcel y requiere una revisión de su licencia de enseñanza. Rocío explicó esto por teléfono mientras hacía tarea. Dijo que el peligro imprudente es más fácil de probar que un asalto grave, porque no tienen que demostrar que la señora García tenía la intención de lastimarnos. Solo tienen que probar que sabía que sus acciones eran peligrosas y las hizo de todos modos. La evidencia muestra claramente que fue advertida múltiples veces sobre mis alergias y las sensibilidades de otros estudiantes. Sabía que había sido hospitalizado antes por el aceite de árbol de té. Le dijeron que dejara de usar fragancias en clase.
Lo hizo de todos modos, y nos encerró mientras teníamos emergencias médicas. Rocío dijo que el fiscal piensa que este es un caso sólido, que probablemente terminará en una declaración de culpabilidad. El distrito colocó formalmente a la señora García en licencia administrativa sin paga el mismo día que se presentaron los cargos. Su representante del sindicato lanzó un comunicado a las noticias locales sobre un juicio apresurado y una educadora dedicada siendo perseguida. El comunicado decía que la señora García había servido a los estudiantes durante 15 años y estaba implementando prácticas de bienestar para ayudar a los estudiantes a enfocarse. Mencionaba su excelente historial de enseñanza y testimonios de padres. Los comentarios en línea del artículo de noticias se dividieron en dos bandos. Algunas personas defendían los aceites esenciales y afirmaban que yo debía estar mintiendo sobre mis alergias. Publicaban sobre cómo los aceites son medicina natural y las escuelas deberían fomentar prácticas de bienestar. Otros padres estaban horrorizados y compartían sus propias historias sobre maestros ignorando adaptaciones médicas. Una mamá escribió que su hija tuvo una convulsión después de que un maestro se negara a apagar luces intermitentes a pesar de las órdenes del médico. Otro padre describió a un niño diabético cuya maestra no lo dejó comer cuando su azúcar en sangre bajó. La sección de comentarios se convirtió en una guerra entre defensores del bienestar natural y padres exigiendo rendición de cuentas. Una bloguera de bienestar encontró la noticia 3 días después de que se presentaran los cargos. Escribió una publicación larga en su sitio defendiendo a la señora García y atacándome. La publicación afirmaba que yo era una víctima de compañías farmacéuticas que se benefician de mantener a las personas enfermas. Dijo que mis alergias eran en realidad una sobrecarga de toxinas por años de comida procesada y exposición química. Según ella, la señora García estaba intentando ayudarme a desintoxicarme y la violenta reacción de mi cuerpo probaba cuán envenenado estaba. La publicación incluía fotos de la señora García de sus redes sociales, mostrándola en eventos escolares y con estudiantes. La bloguera la enmarcó como una maestra cariñosa, siendo destruida por intentar sanar a los niños. Sus seguidores comenzaron a compartir la publicación en las redes sociales. Inundaron las secciones de comentarios de los artículos de noticias con enlaces a investigaciones de aceites esenciales y testimonios. Algunos encontraron mis cuentas de redes sociales y comenzaron a enviarme mensajes. Me enviaban enlaces a protocolos de desintoxicación y me decían que estaba siendo engañado por doctores que querían mantenerme enfermo. Algunos enviaban mensajes enojados llamándome mentiroso, que estaba arruinando la vida de una buena maestra. Rocío llamó cuando vio la publicación del blog y me dijo que documentara todo, pero que no respondiera. Dijo que querían que me involucrara para poder decir que los estaba atacando. El acoso empeoró durante la siguiente semana. Hice todas mis cuentas de redes sociales privadas después de que extraños seguían encontrándome y enviando mensajes. Juan se ofreció a ayudar a filtrar mis mensajes y solicitudes de amistad. Revisaba todo antes de que lo viera y bloqueaba las peores cuentas. La gente me enviaba enlaces a compañías de aceites esenciales y testimonios sobre cómo los aceites curaban todo, desde alergias hasta cáncer. Algunos mensajes me llamaban actor pagado por compañías farmacéuticas. Otros decían que era demasiado sensible y necesitaba endurecerme. Algunos eran simplemente crueles, diciendo que merecía lo que pasó por ser débil. Las notificaciones constantes hacían que mi teléfono vibrara todo el día. Dejé de revisar las redes sociales completamente, porque cada vez que abría una aplicación, había más mensajes esperando. Juan me mostró algunos de los peores. Personas diciendo que la señora García debería demandarme por difamación. Era agotador y aterrador tener este ejército de extraños que pensaban que sabían más que mi alergólogo. Actuaban como si casi morir por anafilaxia fuera mi culpa por no estar lo suficientemente saludable. Mamá quería responder para defenderme, pero Rocío dijo que eso solo lo empeoraría. Rocío redactó una carta de cese y desista a la bloguera de bienestar por difamación y fomentar el acoso a un menor. La carta señalaba declaraciones específicas falsas en la publicación del blog sobre mi condición médica. Exigía que la publicación fuera eliminada de inmediato y amenazaba con acciones legales si el acoso continuaba. Rocío la envió a través de su bufete de abogados con todo el membrete oficial y el lenguaje legal. La publicación del blog se eliminó en 48 horas. La bloguera publicó una declaración vaga sobre respetar los procesos legales, pero no se disculpó. Rocío explicó que aunque las personas pueden tener opiniones sobre los aceites esenciales y la medicina natural, no pueden hacer afirmaciones falsas sobre la condición médica de una persona específica. Especialmente no pueden alentar a sus seguidores a acosar a un menor. La amenaza legal funcionó donde bloquear y reportar no lo hicieron. La mayor parte del acoso se detuvo después de que la publicación del blog desapareció. Algunas personas aún enviaban mensajes ocasionales, pero Juan seguía bloqueándolos. Rocío archivó copias de todo para posibles acciones legales futuras si fuera necesario. Pasaron 3 semanas después de la reunión de la Junta, antes de que Rocío llamara sobre el contacto del abogado del distrito con ella. Querían discutir opciones de acuerdo antes de que comenzara el juicio penal. Rocío explicó que estaban intentando resolver la responsabilidad civil y evitar una demanda que les costaría mucho más. Nos dijo a mis padres que deberíamos escuchar lo que ofrecían, pero no aceptaríamos ningún acuerdo que incluyera una orden de silencio. No firmaríamos nada que nos impidiera hablar sobre lo que pasó o que previniera cambios de política. El distrito quería que esto desapareciera silenciosamente, pero Rocío dijo que teníamos ventaja porque la evidencia era muy fuerte. La grabación de la cámara corporal sola los hacía ver terribles. Las quejas ignoradas mostraban un patrón de negligencia. La investigación de Javier documentó todo. Rocío programó una reunión con el abogado del distrito para la semana siguiente para escuchar su oferta inicial. Nos advirtió que probablemente sería baja y diseñada para hacerlos sentir mejor sobre su exposición a responsabilidad. Contrarrestaríamos con lo que realmente queríamos, que era un cambio real de política y rendición de cuentas. No solo dinero para callarnos. La oferta de acuerdo llegó por correo electrónico 3 días después, un PDF con 12 páginas de lenguaje legal que Rocío imprimió y extendió por su escritorio. Leyó mientras yo estaba sentado frente a ella,
observando su pluma marcar los márgenes con notas. Los términos financieros cubrían todo. Facturas médicas pagadas en su totalidad. Mi laptop y libros de texto destruidos reemplazados. Costos de terapia para los próximos 2 años. Incluso compensación por dolor y sufrimiento que sumaba más dinero del que había visto nunca. Rocío pasó a la página 8 y tocó con su pluma la sección resaltada en amarillo. El acuerdo de no divulgación ocupaba 3 páginas completas. Me impediría discutir alguna vez lo que pasó en ese aula, nombrar a la señora García públicamente, hablar con los medios o publicar en línea sobre el incidente. Ni siquiera podría decirle a futuras universidades o empleadores por qué tenía adaptaciones médicas. Rocío levantó la vista y dijo que esto era completamente inaceptable. Estaban intentando comprar mi silencio sobre una maestra que casi mata a estudiantes. Comenzó a redactar nuestra contrapropuesta esa misma tarde, tecleando mientras explicaba cada cambio. Aceptaríamos los términos financieros, pero el NDA solo cubriría la cantidad del acuerdo en sí, nada más. Luego añadió, nuestras verdaderas demandas. El distrito tenía que implementar políticas sin fragancias en cada aula, no solo en las mías. Capacitación obligatoria para el personal sobre adaptaciones para discapacidades cada año. Mecanismos de liberación rápida instalados en todas las aulas para que los estudiantes nunca quedaran atrapados de nuevo. Inyectores de epinefrina almacenados en cada edificio. Rocío terminó de escribir y me leyó la última línea que había añadido. Les dijo que podían comprar una reforma de política real o podían ir a juicio donde un jurado escucharía todo. Enviamos la contrapropuesta la mañana siguiente. Pasaron 2 semanas sin respuesta del distrito. Durante ese tiempo, el caso penal seguía avanzando. Rocío llamó un martes para decir que el abogado de la señora García había contactado al fiscal sobre un acuerdo de culpabilidad. La señora García se declararía culpable de peligro imprudente, un delito menor, sin tiempo en la cárcel, solo 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. La parte clave era que renunciaría voluntariamente a su licencia de enseñanza permanentemente. El fiscal quería nuestra opinión como víctimas antes de aceptar algo. Rocío vino esa noche para explicar qué significaba realmente el acuerdo de culpabilidad. Se sentó en nuestra mesa de cocina con su bloc legal, dibujando las 2 opciones. El acuerdo de culpabilidad significaba una condena garantizada, y la señora García definitivamente perdería su licencia de enseñanza. No habría posibilidad de que volviera a enseñar, pero también significaba que no habría tiempo en la cárcel por casi matarme a mí y a Amber. La alternativa era ir a juicio, donde un jurado podría sentir lástima por ella. Podrían ver a una maestra bien intencionada que cometió un error, en lugar de alguien que encerró a estudiantes en una sala mientras se asfixiaban. El jurado podría encontrarla no culpable y ella podría conservar su licencia. Odiaba cada parte de esta elección. La señora García debería ir a la cárcel por lo que hizo. Vertió aceite en mis pertenencias mientras sangraba y me ahogaba. Cerró la puerta y sonrió. Pero Rocío tenía razón sobre el riesgo. Si íbamos a juicio y perdíamos, ella podría hacer esto a otros estudiantes. La pérdida permanente de la licencia significaba que había terminado de enseñar para siempre. Eso importaba más que mi enojo. Mamá y papá estuvieron de acuerdo después de hablarlo durante 1 hora. Llamamos al fiscal al día siguiente y dijimos que apoyaríamos el acuerdo de culpabilidad. La respuesta del distrito a nuestra contrapropuesta de acuerdo llegó la semana siguiente. Aceptaron todo. Pago financiero completo. Todos los cambios de política, el NDA estrecho que solo cubría la cantidad en dólares. Rocío programó otra reunión para finalizar detalles y añadió una demanda más. El distrito tenía que emitir una declaración pública, reconociendo que las adaptaciones sin fragancias son requeridas bajo la Ley Federal de Discapacidad. Tenían que describir las nuevas políticas que estaban implementando. Rocío les dijo que quería rendición de cuentas en el registro público, no solo un acuerdo privado. El abogado del distrito intentó resistirse, pero Rocío le recordó la grabación de la cámara corporal y los 28 testigos estudiantiles. Aceptaron la cláusula de la declaración pública. Rocío tuvo los documentos finales del acuerdo redactados en 3 días. La audiencia de declaración de culpabilidad de la señora García fue programada para 3 meses después del incidente. Fui al tribunal con mis padres y Rocío sentados en la parte trasera de la sala, mientras el juez manejaba otros casos primero. Cuando llamaron el caso de la señora García, ella caminó al frente con su abogado. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Su voz tranquila cuando el juez preguntó cómo se declaraba culpable de peligro imprudente, un delito menor. El juez preguntó si quería hacer una declaración. La señora García leyó de un papel que le dio su abogado, algo sobre no tener intención de dañar y creer en enfoques de bienestar natural. Nunca dijo realmente qué hizo. Nunca reconoció haber encerrado a estudiantes en una sala mientras se asfixiaban. Nunca mencionó haber vertido aceite en mis pertenencias o rociarlo en la cara de Amber. El juez la sentenció a 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario en un banco de alimentos y la revocación permanente de su licencia de enseñanza. Toda la audiencia tomó 12 minutos. Salimos del tribunal y me sentí extraño. No satisfecho, no feliz, solo cansado y terminado con esta parte. El distrito lanzó su declaración pública esa misma semana, salió para todas las familias y se publicó en el sitio web de la escuela. Anunciaron nuevas políticas sin fragancias para todas las aulas, capacitación anual obligatoria para el personal sobre adaptaciones para discapacidades y protocolos de emergencia, mecanismos de liberación rápida instalados en todas las ventanas de las aulas, inyectores de epinefrina almacenados en cada edificio escolar. Hicieron referencia a un incidente reciente serio como la razón de estos cambios sin nombrarme a mí ni a la señora García específicamente. No era perfecto. Deseaba que hubieran admitido más directamente qué salió mal, pero estos cambios de política eran reales y protegerían a otros estudiantes. Rocío guardó copias de todo para nuestros registros. Volver a la escuela a tiempo completo se sintió aterrador al principio. Las nuevas adaptaciones estuvieron en marcha para el inicio del próximo semestre. Cada maestro anunció la política sin fragancias el primer día de clase. La mayoría de los estudiantes no les importaba y solo seguían las reglas. Cuando alguien olvidaba y llegaba usando colonia fuerte, el maestro le pedía discretamente que saliera y se la lavara en el baño.
Nadie hacía un gran alboroto por eso. El sistema realmente funcionaba. Podía sentarme en clase sin que mi pecho se apretara, sin vigilar la puerta para asegurarme de que podía escapar. Los maestros mantenían sus ventanas accesibles. La enfermera escolar tenía mi plan de acción actualizado y epinefrina lista. Juan seguía chequeándome entre clases y manejaba interferencias cuando la gente hacía preguntas indiscretas. Tener estas protecciones en marcha hacía que la escuela se sintiera menos peligrosa. Julieta programó sesiones de consejería conmigo 2 veces por semana para trabajar en todo lo que pasó. Las pesadillas venían menos a menudo ahora. Solía despertarme asfixiándome 3 o 4 veces por semana, convencido de que estaba de vuelta en ese aula cerrada. Ahora ocurría tal vez una vez por semana, a veces menos. Julieta me enseñó técnicas para manejar cuando olía algo fuerte y mi pecho comenzaba a apretarse. El método de conexión a tierra 54321 me ayudaba a permanecer presente en lugar de entrar en pánico. Me recordó durante una sesión que la sanación no ocurre en línea recta. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunas semanas me sentía bien y luego algo desencadenaba una mala reacción. Eso era normal y estaba bien. El progreso no se trataba de nunca tener días malos. Se trataba de tener más herramientas para manejarlos cuando llegaban. Aarón programó una cita de seguimiento para revisar mi función pulmonar y todo lo demás. Fui un viernes por la tarde e hice las pruebas de respiración mientras él monitoreaba los resultados. Sacó mis gráficos de justo después del incidente y los comparó con los números actuales. Había mejoría. Mi capacidad pulmonar estaba mejor que hace 3 meses. La inflamación había disminuido. Dijo que mis pulmones se habían recuperado bien de la reacción aguda, pero fue claro en que siempre necesitaría tener cuidado con la exposición a fragancias. Mi sensibilidad no iba a desaparecer. Las nuevas políticas escolares deberían prevenir otro incidente como el que ocurrió con la señora García. Actualizó mi plan de acción de emergencia y me dio 2 nuevos inyectores de epinefrina para llevar conmigo. Programó otro seguimiento en 6 meses para rastrear la mejora continua. Juan comenzó a chequearme entre clases. Solo un rápido, ¿estás bien? O un asentimiento que significaba que me cubría. Cuando la gente hacía preguntas indiscretas sobre qué pasó en el aula de la señora García, él intervenía y cambiaba el tema, o les decía directamente que no era su asunto. Lucía hacía lo mismo, redirigiendo conversaciones cuando alguien quería detalles que no quería compartir. Miguel caminaba conmigo pasando el aula antigua para que no tuviera que ir solo. Nunca hablamos de ello directamente, pero había este entendimiento entre nosotros ahora, como si todos hubiéramos sobrevivido a algo juntos. Y eso significaba algo. Nos unió de una manera que se sentía real y sólida, no forzada ni falsa. Solo lo entendían sin que tuviera que explicar. 4 meses después de todo lo que pasó, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que casi no reconocí. Era Amber. Dijo que quería agradecerme por hablar cuando ella no pudo, por hacer que la junta escuchara y empujar por cambios. Me dijo que estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana y estaba mejor. Aunque se había transferido a una escuela diferente, donde podía empezar de nuevo sin que todos la conocieran como la chica que colapsó en la clase de historia. Comenzamos a textearnos cada pocas semanas después de eso, solo para chequear. 2 personas que pasaron por la misma pesadilla, encontrando nuestras propias formas de sanar. No necesitaba estar en mi escuela o en mi vida diaria para que nos entendiéramos. A veces esa distancia hacía más fácil ser honesto sobre los días difíciles. El cheque del acuerdo llegó un martes, una cantidad que cubrió cada factura médica de la visita a urgencias y seguimientos. Reemplazó mi laptop y libros de texto destruidos y financió sesiones de terapia continuas con Julieta mientras las necesitara. Rocío llamó esa tarde para decirme que estaba cerrando nuestro caso. Todo archivado y terminado. Me explicó el papeleo final, una carpeta detallada de lo que logramos juntos. Cambios de política en todo el distrito. Condena penal registrada. La licencia de enseñanza de la señora García eliminada para siempre. Responsabilidad financiera que significaba algo. Rocío me dijo que debería estar orgulloso de cómo me defendí. Cómo superé el miedo y los hice escuchar. Su voz era cálida pero profesional. Y me di cuenta de que probablemente esta sería la última vez que hablaríamos. El caso estaba cerrado. 5 meses después de aquel terrible día en la clase de historia avanzada, pasé por el antiguo aula de la señora García camino al almuerzo. Un nuevo maestro estaba frente al pizarrón, escribiendo algo sobre la guerra civil. Un letrero laminado en la puerta anunciaba la política sin fragancias en letras grandes. Las ventanas estaban abiertas, el aire fresco circulaba por la sala. Mi pecho se apretó por un segundo, esa respuesta automática de miedo que Julieta me advirtió que podría ocurrir. Me detuve y conté 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía escuchar, 3 cosas que podía tocar. La tensión disminuyó. Mi respiración se mantuvo estable. El miedo seguía allí, sentado en mi pecho como un peso, pero ahora era manejable. Ya no estaba solo en esto. La escuela tenía sistemas implementados que realmente me protegerían. Maestros que seguían las reglas, ventanas que se abrían cuando era necesario, políticas que significaban algo. No era perfecto, pero era una seguridad real que no tenía antes, y eso marcaba toda la diferencia. Vale. Entonces, eso tomó 5 meses para resolverse y resultó en cambios reales de política. Impactante, lo sé. Si escuchar el lento proceso de rendición de cuentas fue lo suficientemente entretenido para ti, considera suscribirte. ¡O no lo hagas! No soy tu consejero escolar. De cualquier manera, tengo más historias sobre instituciones que finalmente hacen lo correcto después de ser obligadas. Nos vemos luego.